La cláusula resolutoria expresa es un mecanismo de terminación del contrato que básicamente se manifiesta a través, como dice su propio nombre, de un pacto que deudor y acreedor en el marco de una relación contractual deciden incorporar a este contrato y que autoriza y legitima a la parte fiel del contrato, es decir, aquella que ha cumplido con sus obligaciones, que ante el incumplimiento de la otra, éste pueda, con su sola comunicación, resolver inmediatamente el contrato. Para que este pacto o esta cláusula resolutoria expresa sea válida en el Perú y no sea considerada como una cláusula de estilo, lamentablemente a veces la redacción de la misma no es la correcta y genera que a través de un proceso arbitral o judicial no se pueda defender la eficacia resolutoria de la misma porque no cumple con ciertos requisitos. El artículo 1430 del Código Civil es muy claro con que la cláusula resolutoria expresa tiene que sustentarse o sustentar con total precisión cuál es el incumplimiento de la obligación que va a generar ese mecanismo de resolución. Y ese con toda precisión no es una cuestión menor, sino que ya la Corte Suprema en diversos pronunciamientos lo ha establecido, se requiere justamente eso, ¿no? Que se identifique bien cuáles son las obligaciones que ante su incumplimiento pueda generar este efecto tan grave como es la cláusula resolutoria expresa. Entonces, a veces nos encontramos en el ejercicio profesional con cláusulas que por más que tengan el nombre de cláusula resolutoria expresa, en su contenido no reúne este requisito importante de hacerlo con toda precisión, sino que es una cláusula general y termina siendo una cláusula de estilo que por más que las partes le hayan dado ese nombre, realmente no puede ser utilizada para terminar un contrato. Las diferencias son varias, en realidad, y para hacer algo muy didáctico y puntual, en el caso de la resolución por intimación, eh, que si bien coincide con la cláusula resolutoria expresa en que las dos son resoluciones extrajudiciales, es decir, se pueden realizar y perfeccionar sin la necesidad de ir a un proceso judicial o arbitral, la principal diferencia yo creo que está en la forma como se ejecuta cada una de ellas, ¿no? Si bien ambas son resoluciones de pleno derecho extrajudiciales, en el caso de la resolución por intimación, la parte que se está viendo perjudicada por el incumplimiento, dice la norma, tiene que otorgar un plazo no menor de 15 días, requerirle a la contraparte para que se ponga a derecho y recién en caso esta no lo haga, el contrato queda resuelto. Pero como se podrán dar cuenta, hay un periodo de tiempo. Insisto, la norma peruana dice un plazo no menor de 15 días, no es que sea un plazo de 15 días, es no menor de 15 días, pueden ser 20, 30, un mes o el plazo que corresponda. A diferencia del Código Civil Penal, el Código Civil italiano no establece propiamente el plazo, dice un plazo razonable y ya quedará un poco a discrecionalidad del acreedor fijar el plazo. En el caso de la norma peruana sí se establece ese plazo no menor de 15 días y una vez que se otorgue el plazo y transcurre el mismo, y si el deudor no ha cumplido con sus obligaciones, no ha cumplido con aquello que se comprometió, el contrato queda resuelto recién en ese momento cuando transcurre el plazo otorgado. A diferencia de eso, en la cláusula resolutoria expresa no hay ningún plazo, porque en realidad la resolución es tan grave y automática que con la sola comunicación, ¿no? En la cual el acreedor, parte perjudicada por el incumplimiento, comunica su decisión, desde ese momento el contrato queda resuelto. Entonces, hay otras diferencias vinculadas a la formalidad. En el caso de la resolución por intimación, el legislador peruano ha considerado que tiene que tener una formalidad y eso tiene que realizarse a través de una carta notarial. En el caso de la cláusula resolutoria expresa, no se establece propiamente una formalidad específica para ese fin. Gracias por la última pregunta. Como lo estaba comentando, en realidad la cláusula resolutoria expresa, según el artículo 1430, no tiene una formalidad. Ya la Corte Suprema en varias casaciones ha establecido que por lo tanto se rige por un principio que rige en materia de los contratos, que es la gran regla de la libertad de forma, lo que implica que una resolución por este tipo, ¿no? Por cláusula resolutoria expresa, se podría perfeccionar tranquilamente a través de un correo electrónico, una carta simple, una conversación por mensajería instantánea a través del celular. Pero claro, la Corte Suprema, si bien indica que se rige por la libertad de forma, igual, ¿no? Por un tema de seguridad en la comunicación, se sugiere, se recomienda que se realice a través de una comunicación notarial. Entonces, esto es un tema bien interesante que ya a nivel de los litigios que vemos y con frecuencia conocemos a través de los casos que nos presentan nuestros clientes, se viene dando. Hay todo un desarrollo bien interesante en los últimos años en torno a los mecanismos de resolución extrajudicial que ha ido desarrollando nuestra Corte Suprema en torno a los alcances de la misma. Y claro, es importante siempre conocer esto, ¿no? De cara a lo que puede implicar nuestro ejercicio profesional en el día a día.